Sucesiones. El momento que una persona fallece, se crean y extinguen derechos y obligaciones, por lo cual es importante conocer y tener en cuenta algunos aspectos básicos referentes a la sucesión por causa de muerte. Por suceder se entiende la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una persona muerta, a la persona o personas que sobreviven, que son llamadas a suceder por voluntad del testador o por mandato de la ley. La sucesión a una persona difunta se puede dar a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, o en una o más especies indeterminadas de cierto género. La sucesión también puede clasificarse de acuerdo a su tipo de sucesión. Sucesión testamentaria, intestada y mixta. Sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria ocurre cuando el causante ha otorgado testamento válido, es decir, cuando la persona ha dispuesto de sus bienes y ha plasmado su voluntad en un documento que se ejecuta después de su muerte. Este documento, para que sea válido, debe cumplir con algunos requisitos establecidos en el Código Civil. Si el testamento es abierto, debe ser otorgado ante un notario y 3 testigos, o a su vez ante 5 testigos. El testamento es personal y solo puede ser otorgado por una sola persona. De existir hijos o legitimarios, debe cumplirse con las reglas de la sucesión establecidas en el Código Civil. Sucesión intestada o ab intestato. La sucesión intestada ocurre cuando el causante no otorgó testamento, o si pese a haber otorgado testamento no lo hizo conforme a derecho y por lo tanto no es válido, o por no haber surtido efecto sus disposiciones. En este caso se deben tomar en cuenta las reglas y los órdenes de la sucesión. Primer orden de sucesión, los hijos. En este caso los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. Y, si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se dividirá entre ellos por partes iguales. Segundo orden de sucesión, los padres y él o la cónyuge o conviviente en unión de hecho sobreviviente. Si el difunto no ha dejado descendientes, la herencia se dividirá en 2 partes, una para los ascendientes y otra para el cónyuge. No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al cónyuge. No habiendo cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o ascendientes. Tercer orden, los hermanos. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales. Y, si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de la que cada uno de los segundos. Cuarto orden, los sobrinos y el Estado, en igual cuota cada uno. Y a falta de todos los herederos ab intestato designados, sucederá el Estado. Sucesión mixta. La sucesión mixta ocurre cuando existe un testamento, pero dentro de este no se contemplan todos los bienes, por lo que los bienes no contemplados en el testamento se los repartirá de acuerdo a la ley. Es decir, esta sucesión en parte es testada y en parte intestada. ¿Quiénes son los sujetos de la sucesión? Los sujetos a través de los cuales se materializa la sucesión son: sujeto activo. Es aquella persona natural que al momento de constatarse su muerte da origen a la sucesión. También se lo conoce con los nombres de cuius, predecesor o causante. Sujeto pasivo. Es la persona o personas, sean estas naturales o jurídicas, que se benefician de la sucesión del causante y se las conoce generalmente con los nombres de sucesores, aunque también se los denomina herederos o legatarios. Síguenos en nuestras redes sociales.